Ya, me confirman, por favor, si se escucha y si se está observando el tablero. Sí, Lisa. Ya, muy bien. Sí, sí, está bien. Recuerde usted, muchas gracias, que aquí, en estos compuestos, nosotros clasificábamos como binarios, ¿de acuerdo? Ternarios. Y también teníamos los cuaternarios, dijimos. Ya. Todos estos, ahora nosotros hablamos de moléculas. Y recuerde que una molécula bien escrita estaba neutra. ¿De acuerdo? Toda molécula que esté bien escrita, su carga eléctrica total era neutra. Así, por ejemplo, yo escribo el ácido ortofosfórico, que es de aquí, o ácido fosfórico. Entonces yo establecía y decía, a ver, si a mí me dan la pauta que el oxígeno tiene una valencia de -2 y el hidrógeno una valencia de +1, multiplico 4 por -2, -8, ¿de acuerdo? 3 por 1, 3. Yo sé que la sumatoria total de esto tiene que ser 0, si estuviese bien escrita. Eso se consigue pues poniendo un +5, ¿no? +5 que vendría siendo la valencia del fósforo. Comparo con mi tablita de valencias, digo sí, correcto. Miren. Esa es una estructura. Ahora, ¿cómo yo estructuro eso? Es lo que vamos a ver. En los compuestos binarios, que son los más fáciles, por decir así, nos vamos a encontrar con varios aquí. Vamos a tener los óxidos. Óxidos, esa palabra mismo, ¿no? Usted tiene que darse cuenta siempre. Óxido, la palabra óxido viene de oxígeno. Es decir, seguramente ahí el oxígeno ha de estar metido por ahí, ¿no? Entonces hay que utilizar la lógica también aquí. Estos óxidos, yo tengo los óxidos básicos y los óxidos ácidos. O también a estos se los llama anhidros, los saben llamar, ¿no? Anhidros o anhídridos, como sea. ¿De acuerdo? Miren, dos tipos de óxidos. Le voy a poner aquí al ladito un ejemplo para que usted se acuerde. Por ejemplo, aquí yo tengo el óxido férrico. Óxido. Un anhídrido. Aquí yo voy a tener, se me ocurre, el dióxido de azufre. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir formulando cada uno de ellos. Entre compuestos binarios yo también puedo tener ácidos. Simplemente, perdón, puedo tener los ácidos hidrácidos. Un ácido hidrácido, el más representativo, el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Puedo tener también los anhídridos, perdón, los hidruros. Estoy poniendo los principales, los que más usemos quizá, ¿no? Hidruros metálicos, por ejemplo, se me ocurre el hidruro de litio. Yo por aquí puedo tener los peróxidos también. Este es el peróxido de hidrógeno, ¿no? Por si acaso, este es el agua oxigenada, que sabemos. Nombre comercial, pero no. Ya vamos a ver. Por eso le pongo entre comillas. Podríamos decir que ahí ya tenemos una lista de los compuestos binarios más comunes, quizá, que vamos a utilizar. Existen más, por supuesto que existen más, pero repito, nosotros nos quedamos con los principales aquí, al menos los generales. ¿Ya? Entonces, nuestro propósito ahora con esta clase es entender cómo vamos formulando, quién se une con quién y cómo sucede toda esta situación. Creo que hasta ahí podríamos decir que ya tenemos cubierto los compuestos binarios. Preguntas hasta ahí, por favor. Ya, esto también, ¿cómo se va aprendiendo? Decía yo que es siempre formulando y haciendo los ejercicios, ¿ya? Pero es necesario entender de dónde nace.
Preguntas hasta ahí, por favor. Continuamos. Hice una pregunta sobre cuando se formulan los trióxidos. Los trióxidos. Sí. A ver, nuevamente su pregunta. Que no le entiendo. Ejemplos de los trióxidos y los pentaóxidos, así. O sea, Ya. Bueno, esa es nomenclatura. Sí, sí. Ya, vamos hacia allá, ya. Ahorita estamos en forma general. Vamos a formular y ahí ya resulta uno de esos. Ya. Muy bien, bien su pregunta, pero hacia allá vamos. En todo caso, estamos con compuestos binarios, ¿no? Ahora, algo que se me está pasando antes de ya ingresar, ¿no? Aquí mismo nosotros vamos a meter la nomenclatura. Pónganle como un subtema, un tema grande, nomenclatura. Ya que vamos a ir formulando y dando el nombre, ¿no? Por si acaso, así como por generalidad, la nomenclatura hace referencia a los nombres, ¿no? Cómo nombrarles. Por decirlo o por mencionar, ¿no? Nosotros tenemos varios tipos de nomenclatura, ¿no? Tenemos la tradicional, tenemos la stock y la UPAC que le llaman, ¿no? Hay otra que se llama la UPAC y hay otra que se llama la stock. Esto normalmente en secundaria, en todo por ahí nos enseñan a las personas que han estado. Sin embargo, nosotros nos quedamos con esto. La tradicional. Estas de acá las podemos tener ahí, conocer, mencionar de pronto un ejemplo, pero no vamos a hacer hincapié en eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque usted cuando llega a la industria, no necesariamente, o sea, lo que más se utiliza es la nomenclatura tradicional, ¿de acuerdo? La UPAC podría ser por ahí, ¿no? Por eso es necesario que usted lo conozca nada más, lo sepa, lo entienda sobre todo, ¿de acuerdo? Ya entonces, vamos para acá con lo siguiente. Mire, esta nomenclatura tradicional, que lo voy a escribir bien, salió ahí todo chueco. ¿Ya? Y por ahí de paso lo que pregunta la señorita, ¿no? ¿Ya? Tradicional. Esta nomenclatura tradicional está compuesta de la siguiente forma. Siempre tiene un nombre genérico más el específico. Así es, por decirlo, cómo se maneja esto. Ya vamos a hacer el ejemplo para que usted lo entienda, ¿ya? Pero siempre tiene nombre genérico y nombre específico. Ejemplo. Óxido de calcio. ¿De acuerdo? Ya vamos a hacer el ejercicio como tal. Sin embargo, le hago caer en cuenta. Esto es el nombre genérico, la palabra óxido. Y lo específico es lo que está acá, el de calcio. ¿Ya? Así vamos a tener un sinnúmero. Óxido de hierro, óxido de litio, óxido de sodio, óxido de... Ya, todo lo que se venga. Si bien, todos tienen en común el nombre genérico, la palabra óxido, porque van a pertenecer a ese grupo. Asimismo tendremos hidruro de litio, hidruro de sodio, peróxido de sodio, peróxido de calcio, hidróxido de calcio, hidróxido de hierro, hidróxido de magnesio, hidróxido. ¿Se fijan? Todos. Nombre genérico. Eso es lo que vamos a manejar. Ahora por aquí entra el UPAC y el stock que vamos a hacer con el ejemplo, ¿ya? Ahí es cuando hay una nomenclatura en la cual usted le pone un prefijo de cantidades, como dijo la señorita, pentóxido de no sé qué. Vamos a hacer un ejemplo para todos entender y quedar en paz con esto. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos olvidamos de las otras nomenclaturas. No, no nos olvidamos. Las dejamos, las tenemos ahí como soporte. Pero nos centramos a manejar la tradicional. Sigamos entonces, ¿de acuerdo? Ya. Primer grupo, nosotros tenemos los óxidos. Vamos a hacer un resumen bien breve aquí de esto, ¿ya? Óxidos básicos. Y ustedes luego se ponen a hacer los ejemplos, leen, buscan en internet, buscan en el libro que ya les voy a pasar y por favor vamos revisando, ¿ya? Un óxido básico están formados por, yo al lado voy a poner cómo se encuentran formados y escritos. Metal,
que tiene valencia positiva, y el oxígeno que tiene valencia de -2. Así se forman los óxidos básicos. ¿De acuerdo? Ejemplo, aluminio y oxígeno. El aluminio, ¿cuál es la valencia? +3. El oxígeno -2. Por ende, se intercambian valencias y tengo Al2 o 3. ¿De acuerdo? Miren, ejemplo de óxido básico. Todos los metales, ¿verdad? Todos los metales con valencia positiva y el oxígeno con valencia negativa. ¿De acuerdo? Ya, vamos con la nomenclatura. Esa es la formulación, ¿no? Ya, de un óxido básico. Recuerde nuevamente, ¿no? Usted tiene que, esta parte tiene que irse acordando. O sea, esto tiene que irse memorizando, tiene que ir, siempre que vaya dando el nombre a un compuesto, vaya viendo a qué grupo pertenece. O sea, qué grupo funcional es. En este caso es un óxido básico. Metal y oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la nomenclatura tradicional. La tradicional. Lo voy a poner así para entenderlo, ¿no? A ver. Voy a ponerle NT para indicar que estamos hablando de la nomenclatura tradicional, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la palabra, el nombre genérico aquí? La palabra óxido, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en mayúscula. Y en este caso es de aluminio. Aluminio. Ajá. O sea, el de aluminio es lo específico, ¿de acuerdo? Un ejemplo aquí, ¿no es cierto? Tenemos la nomenclatura IUPAC que dice por ahí, ¿no? Esta otro tipo de, perdón, la tradicional IUPAC, no. Tenemos la sistemática. Acá. Aquí estoy con una confusión, ¿no? La IUPAC está acá. Más bien aquí bórrele y tenemos la sistemática, la que decía la señorita. Por acá está. La tradicional o IUPAC es la que estamos manejando, ¿no? Vamos corrigiéndole esa parte. Decía, no lo utilizamos mucho, pero bueno. Acá más bien va la sistemática. Aquí le corrigen, ¿no? Les voy a indicar, les decía, de qué se trata eso. La sistemática. Aquí voy a poner NS para indicar nomenclatura sistemática. Es la que es en la cual se utiliza prefijos que me indican las cantidades. Entonces aquí, ¿cuántos oxígenos tengo? Según ustedes. Tenemos 3, por eso es tri. ¿Tri qué? Trióxido. ¿De qué? ¿Cuántos aluminios hay? 2, dialuminio. Así más o menos funciona esto, ¿ya? ¿Es necesario utilizarlo? No, no hace falta. Se repito nuevamente, usted en la industria es muy difícil que vaya a encontrar así. Ahora que puede haber nombres específicos o nombres que pese a ser sistemáticos, se utiliza, que pese a haber nombres, digamos que son sistemáticos, pero se arraigaron como si fueran tradicionales, ¿de acuerdo? O sea, se quedaron son los más comunes a utilizar. Ahora yo tengo acá la nomenclatura sistemática y yo acá tengo la stock. Bueno, esa sí la voy a escribir, ¿no? Stock. En cambio, el stock es igual que la tradicional, solo que al lado siempre se va a ubicar en números romanos la valencia del átomo central. En este caso, la nomenclatura dice, este es un óxido de aluminio. Usted dirá, igualito, no hizo nada. Sí, solo que aquí la stock me dice, al lado tienes que poner la valencia en números romanos del átomo central, en este caso el aluminio. ¿Cuál es la valencia? 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, miren, ahí por mencionar un ejemplo. Vamos con otro un poco más, digamos, un caso que sea más útil. Recuerde que usted tiene también elementos, metales de valencia variable, ¿no? Por ende, vamos a tomar el típico ejemplo del hierro.
yo tengo dos casos, dos óxidos básicos del hierro. El primero en el cual el hierro trabaja con su valencia de +2 y el segundo con valencia de +3. El oxígeno siempre -2. En el primer caso tendría FO, Fe2 o 2. Esto se simplifica, no puede quedar así. Entonces tengo el feo. Y acá tendría el F2 o 3. Ese sí se queda ahí porque no se puede simplificar. ¿De acuerdo? A ver, esto de acá le voy a mover un poquito más arriba. Para utilizar la misma fila, digámoslo así. A ver, aquí tenía yo el FeO o feo. Ese nació del Fe +2 y oxígeno -2, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, tenemos dos casos, dos óxidos del mismo elemento, pero que está trabajando con dos valencias distintas. A esos metales se los llamaba metales de valencia variable, ¿de acuerdo? Ya. Alguien que me diga el nombre tradicional del primer compuesto de oxígeno. A ver, señorita Wiss, usted que sabe estar atenta, igual que Betsy y muchas personas más. Óxido de hierro. Óxido seguro de hierro. Ya. Pero sí, ¿y el de acá cómo se llamaría? Ya, ustedes verán, pondrán atención, chicos, verán que esto es lo único medio diferente aquí. Óxido de hierro. Ya. ¿Y el de al lado, señorita? ¿Cómo se llamaría? Verá que aquí en el primer caso está trabajando con +2, ¿verdad? Y acá con +3. ¿Cómo se llamaría el de al lado? Trióxido No, pero de... solo no, nada de trióxidos. En tradicional nomás. Óxido férrico. Y ya, óxido férrico. ¿Y el de al lado por qué hierro? Así a secas. Si ve Porque que tiene dos. ya va bastante cerca, señorita, gracias. La señorita dice es óxido de hierro, pero verán qué sucede aquí. Si usted dice óxido de hierro, yo diría los dos son óxido de hierro, ¿verdad? Ya. ¿Por qué sucede esto? Porque estos son metales de valencia variable. Entonces, cuando eso sucede, cuando usted tiene un metal de valencia variable, en la nomenclatura tradicional como que ya le queda debiendo un poco, ¿me entiende? Porque eso le estoy diciendo. En este caso usted me dice óxido de hierro, el uno y el otro también es óxido de hierro. ¿Cuál es el que vale? Entonces, cuando eso sucede, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo metales, en este caso como el de aquí, ¿va? Por eso voy a poner aquí. Con metales de valencia variable, yo debo utilizar el sufijo o terminación. Terminación. Utilizo esto. Utilizo la terminación. 2. La OSO para la valencia menor y la ICO para la valencia mayor. Este es para la menor y este es para la mayor. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahí sí ya cobra sentido. Este de aquí se llama óxido, sí. Óxido ferro. Usted dirá, pero ¿por qué no es hierroso? No, debería ser, ¿no? Sino que esto viene del latín. Hay muchas palabras que todavía se las sigue utilizando el latín, como es el caso del hierro, ¿no? Debería ser hierroso, pero se utiliza ferrum, del ferrum. Es del latín. Por eso es ferroso, oso. Y el de acá es óxido férrico. ¿De acuerdo? Ya. Preguntas hasta ahí, por favor. Si no entendieron, avísenme. ¿Estamos de acuerdo? Ya, solo porque es solo en los casos de valencia variable, ¿no? Ahora aquí la señorita creo que se adelantaba en esta nomenclatura sistemática, ¿no? Casi no,
no cobra mucho sentido utilizar la sistemática, porque ahí diría monóxido de hierro. No tiene mucho sentido. Acá de pronto sí. Trióxido de hierro, sí. Ya, puede decirlo así, ¿no? Por eso digo, como que tratemos de trabajar siempre con lo tradicional, ¿no? Con lo que se maneja más. ¿Ya? Ahora, hay algunas personas, por si acaso, este compuesto de aquí, ¿cómo se llamaría? Perdón, ahí. El nombre, por favor, Betsy. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Bueno, este es +1 y aquí -2 la valencia, ¿verdad? Este sería el óxido de sodio. Algunos también le llaman, por ejemplo, óxido sódico. Digamos que está correcto, pero esta terminación ico a veces como que no es conveniente utilizarlo deliberadamente. Esa terminación oso e ico, sí, es adecuado utilizarlo cuando el caso lo amerita, o sea, cuando tengo un elemento que tiene dos probabilidades, dos valencia variable como tal, ¿no? Lo que les digo. Aquí pues no hace mucha falta. ¿Por qué? Porque el sodio solo tiene valencia de +1 y solo eso tiene y nada más. Entonces no va a haber confusiones, ¿no? No va a existir un óxido sodioso, por ejemplo. No, porque la única valencia del sodio es la +1. Entonces sí, sin embargo, hay libros, hay autores que lo siguen utilizando así, no hay problema, ¿ya? Pero eso le digo, si no necesita utilizar terminación oso ahí, no lo haga, no hace falta. Estamos de acuerdo. Preguntas ahí, por favor. Ya, eso es una formulación básica de un óxido básico, ¿y no? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Usted puede hacer su propia tablita con todos los compuestos que vayamos viendo, así, ¿no? Siguiente. Tenemos los óxidos ácidos. O también anhidros. ¿De acuerdo? Este, en cambio, está formado por no metal con su valencia positiva mismo y oxígeno valencia de -2. ¿Ya? Ahora aquí nos vamos a encontrar con un, digamos, no sé si podríamos decir un inconveniente, ¿no? De alguna forma. Es decir, más bien con una situación que hay que tomarle con más cuidado. ¿Cuál es esa? Que los no metales no tienen una sola valencia positiva. De hecho, tienen varias valencias de ellos, ¿no? Entonces, para eso se diseñó algo que yo les voy a poner en un resumen muy breve aquí. Se diseñó una forma de utilizar la nomenclatura, digamos así, una serie de prefijos y sufijos aquí. En el grupo 7, recuerde, usted tiene las valencias positivas, solo con las positivas, ¿no? Ya, por favor. En el de acá, usted en el grupo 6 tiene valencia de +2, +4 y +6. En el grupo 5, recuerde que tiene +3 y +5. ¿Sí? Y en el grupo 4 tenemos +2 y +4, si cabe decirlo. ¿Ya? Y en el grupo 3 tenemos +3. Verá cómo estoy haciendo yo. ¿Ya? Cuando un elemento caiga en esta primera fila, se utiliza dos prefijos, o sea, un prefijo y un sufijo. Hipo, aquí en estos puntos va el nombre del no metal y terminación oso. Cuando vamos con la segunda fila, solo ahí se hace terminar en oso. La tercera que termine en ico. Y la cuarta tiene un prefijo per, el nombre ahí, e ico. ¿De acuerdo? Ya, copien eso, por favor, para que entiendan cómo vamos a ir poniendo los nombres ahorita. Vamos a hacer el ejemplo para que le quede claro eso.
¿Estamos, chicos? ¿Podemos continuar? Sí, ingeniero. Ya, de acuerdo. Vamos ahí entonces. A ver, el señor, ¿quién habló? John, me parece que fue. Yo. A ver, Ujú. John. Vamos, escoja un elemento, un no metal del grupo 7, por favor, o 17, de los halógenos se llama. Dígame un elemento con el que quiera trabajar. Hierro. No. Del grupo 17, no metal. No metal. Del grupo 17. Bueno, le vamos a ayudar. Ya vamos a tomar como ejemplo al cloro. Ya, el bromo, dice la señorita. Bromo. Gracias, ya, no se preocupen. Bromo. ¿Verdad que esto? Nuevamente, ¿no? ¿Cómo atacamos esto? ¿Cómo entendemos? Primero, ¿de qué grupo estamos hablando? Mira, aquí dice óxidos ácidos. No metal más oxígeno. No metal, o sea, esto funciona solo con los no metales. Y para los metales, ya acabamos de hacer, ellos se llaman óxidos básicos. Por eso es básico también, es lo más fácil en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el metal solo tiene una valencia, máximo va a tener 2 positivas. En cambio acá ya no. Señorita, el bromo, ¿cuántas valencias positivas tiene el bromo? Señorita que me dijo bromo, por favor. Dijo que no. 4 positivos. 4 positivas, ¿cuáles son? +1, +3, +5 y 7. Así es. Por ende, muchas gracias. Por ende, yo voy a tener 4 opciones. ¿Se fijan? 4 opciones yo voy a tener para el bromo. O sea, 4 óxidos ácidos que va a formar o 4 anhídridos, el mismo bromo. Cuando tenga valencia de +1, +3, +5 y +7. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, miren, de paso aquí. Aquí usted, para la nomenclatura tradicional, es que utilizamos todo esto de acá, ¿no? ¿Cómo sería la nomenclatura tradicional? Todos se van a llamar anhídrido, más el nombre del no metal aquí. Pero ¿con qué condiciones? Con estas de acá, ¿no? Con la que sea que le toque. ¿Ah? ¿Por qué? Yo aquí no podría decir, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Pondrán atención para que me entiendan. Bromo +1, bromo +3, bromo +5 y bromo +7. ¿Sí? Recuerde que todos el oxígeno siempre es -2. Les dije. Entonces tendré Br2O, Br2O3, Br2O5, Br2O7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí si usted dijera anhídrido de bromo, es muy general eso, ¿no es cierto? O sea, si usted me dice es que el anhídrido de bromo, yo le voy a decir, pero ¿cuál de los 4? Si yo tengo 4 opciones. Por eso es que esa nomenclatura así tradicional, tan general, ya no aguanta como quien dice aquí. Y tenemos que ingeniarnos esto de acá. Entonces, en el primer caso yo tendré anhídrido, ¿sí? Anhídrido y voy y veo el caso. Digo, a ver, el bromo es del grupo 7, ¿de acuerdo? Sí, ¿qué valencia +1? Me busco en la fila y dice, ah, ya, ahí tú tienes que decir anhídrido. Hipo, puntitos, en los puntitos va el nombre del metal, o sea, Bromoso. y termina en oso, bromoso. Ah. Siguiente, dice bromo con valencia +3. A ver, ¿qué pasa cuando tengo valencia +3? Ah, ya, solo oso. Entonces este será, voy a poner comillas para no poner todo eso. Anhídrido, bromoso nomás ahí. Ah. El siguiente, ¿qué pasa cuando tengo valencia +5? Alguien, por favor, me dice ese nombre. Ico. Así es, entonces se llamará anhídrido Bromico. brómico o brómico, no, brómico. Y por último, y ese para el +5. Y por último, para el +7, perico. O sea, tendré anhídrido Brómico. Brómico. Así es.
Eso en tradicional. Por mencionarle nomás, ¿no? Aquí verán, esta es nomenclatura tradicional, ¿no? Por si quieren la sistemática, ahí, ¿qué diríamos en el primer caso? Monóxido de dibromo. El siguiente sería trióxido de dibromo. Todos son de dibromo. ¿Ya? Es como podríamos utilizar, ¿no? El otro sería pentóxido de paso, lo que preguntaba la señorita, por eso hago aquí. Pentóxido o pentaóxido, como quiera, de dibromo. Y esto es, ¿cuánto es el 7? Hepta, ¿no? Heptóxido de dibromo. La verdad, les soy sincero, años que no utilizo este tipo de nomenclatura, ya ni me acordaba bien, pero creo que es así. Sí, sí es así. Ah. Y la otra, la stock, ¿no? Entonces, miren, aquí ustedes ya estarán sacando algunas conclusiones de pronto, dirá, pero esa nomenclatura. Sí, lo que pasa es que hay autores y hay casos en los que sí se sigue utilizando, como por tradición, se sigue utilizando nombres. Como por ejemplo, bueno, primero acabemos acá. La stock. Aquí, en cambio, yo a todos les digo anhídrido, igualito. Anhídrido. Todos van a ser anhídrido de bromo. Todos. Toditos son anhídrido de bromo, anhídrido de bromo, anhídrido de bromo. Solo que aquí al lado yo especifico la valencia del bromo. En el primero es 1, en el segundo es 3, en el tercero es ¿cuánto es? 5. En números romanos, ¿verdad? ¿No? Y en el último es 7. ¿Ya? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo incorrecto? Algunos empiezan a mezclar la stock con las, dicen monóxido de dibromo y al lado el nombre. O de pronto dicen anhídrido hipobromoso y aquí al lado le ponen esto. No, ya es que ¿para qué? Si yo ya estoy utilizando la tradicional con las condiciones, ya para qué mezclar con la stock ahí, ¿no? La stock lo que me hace es, me permite utilizar la nomenclatura generalísima, como al final de cuentas, al lado especifico qué valencia es. Preguntas hasta ahí, por favor. Ya. Pero decía, no, sistemática y stock, si fuese el caso necesario, si se le cruza por ahí un compuesto, imagínese usted y dice, ¿y de dónde sale? ¿Por qué le pone número romano al lado? Es porque está utilizando esa nomenclatura de stock nada más. Preguntas, por favor, pregunten nada más. O sea que tienen que ir por ley los números romanos. Por ley en stock. Sí, por ley en nomenclatura stock. Por ¿Se ejemplo, puede ¿no? utilizar cualquiera de las tres? Sí, la tradicional de preferencia. La tradicional utilicemos. Las otras, si es que se le asoma por ahí. Si es que se le cruza. Pero si yo le digo nombre o deme el nombre de este, sí, usted póngame la tradicional. O, por ejemplo, ya en ecuaciones químicas, ya más adelante, yo le escribir, por ejemplo, digo, el anhídrido perbrómico reacciona con no sé qué. Entonces usted ya sabe de qué estoy hablando, ¿no? Yo, al menos en particular, siempre utilizaré la nomenclatura tradicional. Decía, hay casos, por ejemplo, como... Caramba. Hay casos como, por ejemplo, esto que voy a poner aquí, chicos y chicas. Miren, ¿cómo se llama esto? Señores, ¿cómo se llama ese compuesto? Dióxido de carbono. Gracias, señor. Óxido. Dióxido. Mire, de una usted lo dijo, ¿no es cierto? Dióxido de carbono. Y les aseguro, a toditos los que les digo dióxido de carbono, a todo el mundo les suena dióxido de carbono. Pero si se fijan, ¿qué tipo de nomenclatura es esta? ¿Qué tipo de nomenclatura parece ser? ¿Tradicional, sistemática o stock?
Sistemática. Es sistemática, miren, miren que esta es nomenclatura sistemática. ¿Ya? Pero todo el mundo la utiliza. ¿Cuál debería ser el nombre en nomenclatura tradicional? Óxido de carbono. Óxido de carbono. Este en realidad sería el óxido carbónico. Así debería ser el nombre en realidad, ¿verdad? Este es el tradicional. Pero se fijan que casi nadie le nombra por el nombre, valga la redundancia, tradicional, sino por esto. ¿Ya? Entonces, mucho ojo. Hay compuestos que sí, repito nuevamente, por historia se quedaron utilizando la nomenclatura sistemática, incluso algunas le utilizan la stock todavía. Pero son en compuestos así bien específicos. Entonces, sin embargo, ¿qué diré? Pues en un 95 o 90, yo dijera un 98% se utiliza la tradicional, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo, ¿no? En todo caso, miren, ya lo saben identificar, ya tienen la idea, ¿no? Repito nuevamente, la que más utilizaremos, la tradicional. ¿Ya? Listo. Joana, dígame. ¿Puede hacer un ejemplo o nos puede explicar sobre cómo hacer los óxidos que llevan así cromoso y crómico a la misma vez? Ya, pues, usted mismo con el ejemplo que me dijo. Bueno, pero eso ya es un óxido básico, ¿no? El que usted me está diciendo. A ver, vamos hasta ahí. Ejercicios. Formular. Vámonos al revés aquí. Yo les pido que formulen, ¿no? Les voy a poner aquí para que estén. Vamos por acá, les voy a poner el anhídrido. Y más acásito el anhídrido carbónico. Ya. ¿De acuerdo? A ver, señorita. ¿Cómo, por favor, a todos, una sola vez explico esta parte y el resto ya ustedes van haciendo? Miren, aquí estamos en un caso al revés. Me dan el nombre y me dicen formule. Primero, cuando usted se encuentre con casos así, primero fíjese qué grupo es. Óxido cromoso, ¿a qué grupo pertenece? ¿A los óxidos o a los anhídridos? Identifique eso. Dice, a ver, ese es un óxido. Este es un ácido. Este es una sal. Un óxido este. A la misma palabra lo dice, óxido, ¿no? Cromoso, ¿qué es el cromo? ¿Metal o no metal? Bueno, ya, por el tiempo no voy a evitarme esas pausas y por favor al final me dicen, ¿ya? Óxido cromoso. Óxido cromoso, ¿cierto? Ya. El cromo es un metal. ¿Qué tipo de metal? ¿Valencia fija o valencia variable? Si mira en su tabla, esa es valencia variable. Entonces dice, a ver, me voy a lo que yo tengo en mis apuntes. Digo, a ver, ¿cómo es que se formaban los óxidos? Ya, metal y oxígeno. ¿Ya? En ese orden. Entonces me voy para acá. Allá, entonces tendré cromo y oxígeno. ¿De acuerdo? Cromo y oxígeno. Dice oso, o sea, valencia menor. ¿Ya? ¿Cuál es la valencia menor del cromo? Más 2. ¿Ya? Entonces, tendré CR2O2. Simplifico y me queda CRO. Voy con el siguiente. Dice óxido crómico. Cromo y oxígeno mismo. El oxígeno menos 2. Y en este caso, como dice ICO, entonces más 3. Cruzo las valencias. El 2 viene acá, el 3 acá. Clase anterior habíamos explicado. Y ya está, óxido crómico. ¿Ya? Les dejo esta parte para ustedes. Anhídrido carbonoso y anhídrido carbónico. Vamos a ir haciendo esos ejercicios.
Por acá, de paso, formulen el óxido. Vamos a hacer el óxido plumboso. No. Sí, está bien. Y el óxido plúmbico. Acá el anhídrido. Nitroso. Y el anhídrido nítrico. ¿De acuerdo? Este plumboso es del plomo, ¿no? Por si acaso. También está utilizando el nombre en latín, ¿no? Ya, por favor, van a ir, ustedes analicen, por favor, vamos resolviendo. 5 minutos tenemos.
Chicos, a ver. ¿Quién me ayuda, por favor, con el primero? Listen, a ver, yo leí. Ya. A ver, alguien que esté por ahí. Valencia A ver, arriba, dígame su nombre positiva primero. 2. Llanos. A ver, Beatriz, ¿verdad? Ya. A ver, ¿en Sí. cuál caso primero? El óxido De de cromoso. cromoso, pero Ya, ese yo ya entonces hice. dicen el óxido plumoso, algo así. Ese, Plumboso. Ya, a ver, ya. ¿cómo nos iría El quedando? plumoso, ya, plumoso con valencia arriba más 2. No, es que el plumboso viene del elemento plomo, Sí. ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿cómo formulamos? Plomo con valencia 2. Es Ya, con valencia plomo, 2, ya, que es con valencia menos 2. Ya, entonces ahí se simplifica. así es, Se simplifica y queda correcto. Y me queda tal, plomo con óxido. Que quedan con un. ya, y queda tal cual como está, Sí. ¿verdad? Como estoy Ajá. poniendo. Ya, listo. Siguiente. Yo le ayudo. Señorita, usted mismo. A ver, no, la misma señorita que le acabe de rematar ella mismo para ponerle su punto Ya, de... entonces queda vuelta. La siguiente, Ya, Joana, usted, gracias. queda vuelta a a ver, queda plumoso. No sería como eso, Plomo, el con plomo, no valencia. plomo. Plumoso no Ya, existe, el plumboso no existe un elemento plumboso. Eso es una adecuación al ya nombre le nada dije, más. sí, es que estoy ¿Ya? con ese nombre. Ya, Vemos plomo bien, con valencia más exacto, 4 arriba. así Ya, es. con óxido de menos 2. ¿Ya? El oxígeno menos Menos 2. 2. Óxido es una adecuación al Sí. nombre nada. Oxígeno es el elemento. ¿Ya? Ya, entonces ¿Qué más y de ahí pasa se aquí? intercambian las valencias, Así es. quedando positivo tanto el 2 y el 4 bajan, más intercambiar. Ya. El ¿Ya? hídrido de nitroso queda con... Espérese, pero ahí queda el compuesto así. Pero usted está viendo la pantalla. Así queda, se le dice, por cierto, también simplificar. Eso, no es que eso de ley. O sea, si usted me escribe así está incorrecto. Tiene que simplificar. Ya, le Ahí simplifica. sí. Y de ahí el anhídrido de nitroso queda con... Ya, hasta ahí nomás. Ya. Gracias, señorita. Ya, a ver, déjeme le apunto primeramente. Vamos por acá. Vamos a ver dónde está. Química. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál me dijo? ¿Quién le dice, yo o la que va a dar? Usted, la persona que me... Beatriz Llanos. Ya no es Beatriz, ya. Vamos viendo aquí. Elsia Beatriz. Sí. Sí, sí, le dice, la misma. A ver, la señorita Joana me iba a ayudar, ¿no? Calero era Listen, yo le dije. ¿Perdón? Calero, yo le dije. Levante la mano ahí. Ya. A ver, señorita Calero. Vamos aquí entonces. Anhídrido, tenemos el anhídrido. A ver. La N. Ya, espérenme un momento.
A ver, anhídrido carbonoso. Se me movió un poco la pizarra, nomás estoy aquí. Anhídrido carbónico, así está. A ver, señorita, ahora sí, anhídrido, acá estábamos, ¿no? Sí, anhídrido nitroso. Ya, de acuerdo. La N, Así es. la O, Ya, el oxígeno con valencia -2 así es. y el nitrógeno con valencia +3. Correcto. Y después intercambian valores. Así es. Listo. Se acabó. El siguiente. Sí. Igual la N y la O Ujú. con valencia del oxígeno como siempre -2 Así es. y el nitrógeno +5. Correcto. N225 se fue. Gracias, señorita Calero, ¿verdad? Sí. A ver, está por acá. Lisette, ¿no? Sí. Ya, gracias. A ver, ahí creo que estaba, luego le decía a Joana, ¿no? Joana. A ver, Joana, Sí. arriba tenemos. El anhídrido carbonoso, Ya, la C ajá, con valencia 2 y el oxígeno con valencia -2. ya. ¿Con qué valencia el carbono? Hablemos con propiedad, hablemos con propiedad. +2. Eso. Yo sé que dice, qué canción, si es lo mismo. Ya, ya hablamos de eso, ya. Ya, siga, por Y favor. ahí simplificando queda ahí C y O. Ya, dejémosla ahí mismo entonces. Siguiente, por favor. El C con valencia +4 Bueno, y oxígeno con valencia -2. correcto. Simplificando queda el carbono, o sea, la C queda 0 y No cero, el uno sería en oxígeno, realidad. bueno, No cero, ¿verdad? Uno el sería. oxígeno con 2. Ya, directo, la señorita lo que dice es 2 viene acá, 4 viene acá. Simplificamos y me quedaría el famoso CO2 o dióxido de carbono, que en realidad es del anhídrido carbónico también. Solo que la mayoría lo conocemos como dióxido de carbono. Ahora ya nos acabamos de enterar o acabamos de recordar, como sea cualquiera que sea su caso, que pues este caso, el dióxido de carbono es un tipo de nomenclatura sistemática en la cual se toma en cuenta los prefijos de cantidades de los átomos participantes. Sigamos más acá entonces, gracias, ya. Entonces, tomar en cuenta ese detalle, ¿no? Anhídridos u óxidos ácidos, ¿ya? Ahora, tenemos los ácidos hidrácidos. Mire, cuando usted escuche la palabra ácido, por ahí está metido el hidrógeno de ley. ¿Verdad? Recordará esas pautas, ¿no? Son cosas generales. Cuando usted escucha la palabra óxido, la misma palabra lo dice, ¿no? Oxígeno. Cuando usted escuche ácidos, por ahí está el hidrógeno. El hidrógeno es sinónimo de acidez de una sustancia, ¿ya? Los ácidos hidrácidos están formados por hidrógeno, así en este orden. Hidrógeno con valencia positiva de +1, que ya lo conocen, más el no metal con su valencia negativa, la que sea que tenga. ¿De acuerdo? Vamos con un ejemplo. El más general de todos, o el más representativo, uno de los ácidos fuertes utilizados en diferentes procesos químicos. HCl, mire. Hidrógeno +1 y cloro -1. Cruza. Este se llama ácido, ¿ya? Clorhídrico. Entonces, ¿cuál es la regla de la nomenclatura? La nomenclatura tradicional me dice, todos se van a llamar ácido. Más no metal
más el no metal, ¿sí? Nombre del no metal terminado en hídrico. Sí, no metal terminado en hídrico. Esa es la regla de nomenclatura. Por ende, veamos el caso del azufre, ¿no? Y esto en este caso, cabe recalcar, ¿no? Estos no metales, solo los del grupo 7 y 6, solo para ellos aplica esto. Entonces, yo le voy a poner aquí el ácido sulfídrico, ¿cómo sería? Chicos, ácido sulfídrico, hidrógeno, azufre, porque viene sulfur, no, por si acaso, el sulfur es de azufre, sulfídrico por eso. Entonces, valencia de +1 y la valencia negativa del azufre, por favor, esa tabla deberían tenerla impresa por al lado mejor para que se les haga más fácil esa tablita amarilla con las valencias. 8. No, no es -8, no es 8. A 6. -2. Ah, no. -2. Negativo. H2S, ¿sí? Ya, chicos. Entonces, ácido sulfídrico, ¿de acuerdo? Verá lo que dice. Un ácido hidrácido se forma por el hidrógeno con valencia +1 más el no metal con valencia negativa. ¿Cuál no metal? Los del grupo 6, 7 y 6, no los otros. ¿Ya? ¿De acuerdo? No los otros, ¿verdad? Los otros se llaman compuestos especiales. ¿Ya? Y aquí nos vamos a encontrar con algunos detalles, ¿verdad? La misma historia, hidrógeno con valencia +1 más el no metal con la valencia negativa. Pero ¿cuáles no metales? Aquí sí vienen el resto, 5, 4 y 3. Estos tienen nombres especiales o nombres propios. Esto sí tiene que buscar. Por ejemplo, vamos con uno de cada caso. El grupo 5 yo tengo fósforo. La valencia negativa del fósforo es -3, ¿se acuerdan? Y aquí pues se lo escribe al revés incluso. Sí, de hecho, aquí voy a hacer una corrección, chicos, para que no se confundan. Entonces, miren que esto es diferente, digamos, de información bastante, ¿no? Que se va acumulando, pero esto, pues, por eso tiene que usted ir poniendo nombre. De aquí en adelante, elemento químico compuesto químico que se le cruza, compuesto químico que vamos nombrando. Compuesto especial, decía, ¿no? El no metal con su valencia negativa, los del grupo 5, los del 4 y los del 3, más el hidrógeno con valencia de +1. Ahí sí. Regresamos entonces. En este caso, +1, me quedaría la fórmula pH3. Estos son compuestos especiales. Este se llama fosfina o fosfano. ¿De acuerdo? Estoy poniendo un ejemplo. El resto, por favor, ustedes ir consultando. Vamos con uno del grupo 4. Muy representativo. CH4. -4 más 1. Este es el famoso metano. Vamos con otro del grupo 3. BH3, por ejemplo. +1, -3. Este se llama borano. Consultar resto de compuestos especiales. ¿Ya? Entonces, miren, si yo les preguntara aquí, ¿cuál es la semejanza y la diferencia de estos, de los compuestos especiales con los ácidos hidrácidos? Los dos están formados por hidrógeno y el no metal con valencia negativa. Solo que los ácidos son aquellos, ¿cierto? Se forman ácidos hidrácidos solo con los no metales del grupo 7 y grupo 6. Los del resto, 5, 4 y 3, ellos se llaman compuestos especiales. Preguntas ahí, por favor. Ya. Bueno, eso con respecto a los compuestos especiales. Sigamos avanzando. Miren que solo hemos estado viendo compuestos
inorgánicos en este caso, ¿verdad? Compuestos inorgánicos. Y estamos en el caso de los compuestos o moléculas binarias. ¿Ya? Estamos haciendo un breve resumen, repito, pues para que usted vaya haciendo. Con esto usted, por favor, póngase a resolver su tarea, ¿no? Algunas respuestas que me dan por ahí, veo que hay un desconocimiento o se nos estamos olvidando, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta clase. Yo les voy dando estas pautas, usted ya entiende y va haciendo. Tenemos las sales aloideas. Verán esas pautas, ¿no? En cambio, cuando usted tiene sal, cuando le digan sal, yo aquí, entre paréntesis, siempre usted va a tener metal más no metal. Siempre por ahí en algún lado está, ¿no? Esas pautas que yo le voy poniendo, ¿no? Los ácidos decía, ¿no? Cuando usted tiene ácidos, siempre por ahí está el hidrógeno. ¿Ah? Y por acá arriba les decía, ¿no? Cuando usted tenga óxidos, pues por ahí está metido el oxígeno, ¿no? Son como pautas para que usted lo tome en cuenta. Estas sales se forman de la siguiente manera. El metal, obviamente positivo, más el no metal negativo. ¿Pero cuál no metal? Solo los del grupo 7 y 6. Por eso es que usted tiene. Y respecto a la nomenclatura. La nomenclatura tradicional dice, vas a nombrar el nombre del no metal, ¿sí? Terminado en uro. En uro. Más el nombre del metal. Ejemplos. El más tradicional, NaCl. Valencia del sodio, más 1. Valencia negativa del no metal, menos 1. Este se llama cloruro puro de sodio. Si es un elemento de valencia variable, el metal, podría ser, miren, que yo tengo aquí FeBr3, se me ocurre, ¿no? Bromo más 3, hierro más 3, bromo menos 1. Este será el bromuro. ¿Quién me dice el resto? A ver, señorita Wiz. Bromuro. Bromuro de hierro. Muy general. Verá que el hierro es variable. Valencia variable. Bromuro. Férrico. Correcto. Bromuro férrico. Así es. ¿Ya? O si usted quisiera aquí una nomenclatura otro tipo, también otros dicen bromuro. Si usted no se quiere complicar o no se acordó, bromuro de hierro y acá al lado 3. ¿De qué nomenclatura estaríamos hablando ahí? De la stock. Tribromuro de hierro. Bueno, también ya si quiere. Pero les decía, no, quedémonos con lo tradicional. Esto en el caso de las sales aloideas. ¿Ya? Miren cómo vamos con varios casos ya. ¿Cuál más nos queda por ahí? Ya vamos finiquitando casi los binarios. Tenemos por ahí los hidruros metálicos. ¿Ya? Hidruros metálicos. Estos hidruros metálicos muy sencillos. Está formado por el metal, obviamente positivo, más el hidrógeno negativo. Miren este caso. Aquí recién el hidrógeno por primera vez va a actuar con valencia negativa. Este, por no decir el único, casi es de los pocos casos en los cuales el hidrógeno trabaja con su valencia negativa de menos 1. Ejemplo, ¿no? En la nomenclatura tradicional. Sí, obviamente tampoco son todos los metales aquí, ¿no? Pero pongámosle, dejémoslo como metal ahí en todo caso. La nomenclatura tradicional dice todos ellos se llaman hidruro, más nombre del metal, fin del asunto. LiH, hidrógeno, litio, perdón, más 1, hidrógeno menos 1. Este se llama hidruro De litio.
hidruro de litio, de acuerdo. Pongámosle uno con valencia variable, por ejemplo, se me ocurre, en este caso, el manganeso más 3, entonces tendría MnH3, ¿no? Valencia de -1 del hidrógeno y más 3 del manganeso. Este se llamará hidruro no de manganeso, sino mangánico. Mangánico. Ya. Listo, miren los hidruros. No hay misterio, no hay mayor cosa ahí, no hay mayor peligro. Ya vamos finiquitando, ¿no? Los compuestos. Y tenemos unos un poco especiales aquí, por ejemplo, los peróxidos. Estos están formados por metal, pero los metales del grupo 1 y grupo 2, ¿no? O sea, los alcalinos y los alcalino-térreos. Más el oxígeno, pero así. Todo el oxígeno como O2. ¿Ya? Por eso es que usted tiene, por ejemplo, Li. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la valencia del litio? Más 1. ¿Y cuál es la valencia del oxígeno? Todo menos 1 aquí. Por eso 2 por menos 1, menos 2. No se simplifican aquí, ¿no? Este es el peróxido de litio. Un compuesto algo especial. Ya veremos a su tiempo qué significa esto. Y repito, el más representativo, ¿no? Pese a que el hidrógeno dice, pero el hidrógeno es un gas. Sí, pero a veces se puede comportar también como se comportan estos no metales por su valencia por su valencia de 1. Por eso es que tienen H2O2. ¿Sí? Esto es el peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, ¿no? Sí, en el mundo común les decía, ese es el agua oxigenada, ¿no? ¿A quién se le ocurriría llamarle así? Es un nombre vulgar. ¿Por qué? Porque el agua normal es H2O, ¿verdad? O sea, dos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y como esta no tiene un oxígeno, sino 2, agua oxigenada. Por eso le pusieron así. ¿Ya? Preguntas, chicos, hasta ahí. Estamos de acuerdo, señorita Jocelyn. Con esto, compuesto binario que se le asome, les decía, van ustedes a irle poniendo el nombre. Eso es lo que compete en su deber. Ya, bueno. Sigamos por acá entonces. Bueno, primero por favor van a poner atención a la lista que necesito registrar su asistencia. Los compuestos ternarios, digamos de alguna forma, requieren un poco más de conocimiento, ¿no? Pero no es complicado, ¿no? Vamos por acá, compuestos ternarios. Estos compuestos ternarios tienen tres elementos en su composición, obviamente. 3 elementos. Ahora aquí ya no funciona que solo cruzo las valencias y ya se fue, no. Más bien hay que hablar un poco ya de la formulación como tal. Los principales son, en este caso, los ácidos oxácidos, por ejemplo. Ya, los que requieren explicación. Por favor, pónganme atención para que usted lo entienda. Estos ácidos oxácidos están formados de la siguiente manera. Están formados por el hidrógeno, por el no metal y el oxígeno. El oxígeno que tiene valencia de -2, el no metal positivo y el hidrógeno de +1. Miren, no hay mucho problema con eso. Con respecto a la nomenclatura tradicional, todos ellos se llaman ácido más nombre del no metal. Más el nombre del no metal,
pero tomando en cuenta las reglas. ¿Ya? Aquí, en estos casos, para nosotros entender, es mejor conocer cómo se forman. Estos ácidos oxácidos vienen de la unión del anhídrido más agua. Así es como se forman. ¿Ya? Por ejemplo, cojamos el mismo ejemplo que teníamos arriba. ¿Se acuerdan? Bromo y teníamos varios anhídridos ahí. Y a eso los vamos a ir poniendo los nombres para que usted los tome en cuenta. Miren, creo que hicimos con el bromo, ¿verdad? Teníamos BR el primero 2, BR2O, perdón, el BR2O3, BR2O5 y BR2O7. Estos sumamos con agua, así es como se forman. Todos con agua. Todos con agua. Todos con agua. ¿Ah? De aquí, recuerde que tiene esta forma de escritura. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces, existen varias formas, ¿no? De cómo puede usted entender esto. Yo le estoy dando la forma quizá general y que se entienda de dónde sale. Entonces, yo tengo H, Br y tengo O. Tengo que sumar la cantidad de átomos que tengo. Hidrógenos tengo 2. Bromos tengo 2. Y oxígenos tengo uno de aquí y otro de acá. Me queda 2. Simplifico porque me da chance de hacer eso y tengo HBrO. Siguiente tengo H2, ¿verdad? Br2. 3 oxígenos de aquí y uno de aquí son 4. BrO4. Simplifico porque también me da chance de hacer eso y tengo HBrO2. ¿Ya? Usted si se pone a hacer todo eso, va a llegar, por favor hace por su parte, va a llegar a la conclusión que el siguiente es HBrO3 y el siguiente es HBrO4. La nomenclatura dice, todos se llaman ácido, ¿de acuerdo? Ácido. Y dice tomar en cuenta las reglas, ¿no? Este de aquí venía del anhídrido hipobromoso. Por ende, el de acá también se llama ácido hipobromoso. O como más, se da cuenta, ponga la valencia central. Este es más 1, este era más 3, ¿verdad? Porque se sigue manteniendo. Este es más 5 y este es más 7. El de acá será entonces ácido bromoso. O sea, es igualito, el nombre igualito que el anhídrido, de donde proviene. Solo que ya deja de llamarse anhídrido y ahora se llama ácido. Ácido brómico. Y este es ácido perbrómico. ¿De acuerdo? Ya. ¿Por qué? Repito nuevamente, por la valencia. ¿Y por qué de dónde provino, no? El primero provino del anhídrido hipobromoso, siguiente del bromoso, brómico y perbrómico. Así es como funcionan estos ácidos. Ahora digamos que es al revés. ¿Sí? Yo ya le doy el compuesto y le digo, póngame el nombre. Por ejemplo, en este caso voy a poner aquí H2CO3. Y ahí van a ver una utilidad de algo que yo les expliqué el otro día, HMNO4. Que cuando usted tiene un compuesto formado y sabe las valencias de los elementos que tiene, o sea, de los generales, pues ya se le hace más fácil. En este caso, usted tiene oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. 3 por menos 2 menos 6, 2 por 1 más 2. Esto ya habíamos venido haciendo desde el otro día. ¿Cuánto necesito aquí? Más 4, ¿verdad? O sea, la valencia del carbono es más 4. Esto se llamará ácido carbonoso o carbónico, chicos. ¿Qué me dice? Carbónico. Así es, carbónico. ¿Por qué? Porque tiene valencia mayor. Así es. Ya. Su pareja ha de ser ácido carbonoso. Vamos por acá. Valencias. Menos 2, 4 por menos 2, menos 8. Hidrógeno más 1. 1 por 1 más 1 mismo. Para que esto se haga 0, aquí yo necesito más 7. Este más 7 ha de haber venido de la valencia más 7 del manganeso. Este se llamará ácido. ¿Se acuerdan que yo les dije que el cromo y el manganeso eran especiales? ¿Por qué?
porque ellos podían actuar como metal y como no metal. En este caso, está actuando como no metal, con valencia más 7. Por ende, este será el ácido Permangánico. Así es, mangánico. ¿De acuerdo? Ah, así es como nos defendemos, digámoslo así, de estos elementos que nosotros tenemos, de este tipo de compuestos. Por ahí tenemos los hidróxidos, muy generales también, son muy utilizados. Los hidróxidos tienen esta forma de escritura. El metal más todo un grupo OH. Todo ese grupo OH tiene valencia de -1 y el metal positivo. Ellos, respecto a su nomenclatura, todos se llaman hidróxido. Más el nombre del metal. Así es, entonces tendremos el más representativo, NaOH. Si quiere, en este caso le ponen paréntesis, si no, no. Para hacerlo didáctico lo pongo en paréntesis. Sodio más 1 y todo el grupo OH menos 1. Por ende, este se llama hidróxido de sodio. ¿De acuerdo? Vamos a tomar un elemento de valencia variable. Al mismo manganeso, pero ahora sí como metal. Cuando tiene valencia de más 2 y OH menos 1. Entonces, todo este 2 viene acá adelante, porque al OH de ahora en adelante, en estos ejemplos, en estos tipos de compuestos, el OH es como si fuera uno solo. Entonces, este se llamará, señores, señoritas, ¿quién me dice? Hidróxido manganoso o mangánico. Manganoso. Manganoso. Terminación oso. Chicos, eso es todo por hoy. No hay más que decir en esto. Usted tiene que ponerse a hacer, revise videos, revise lo que a usted se le ocurra para ir haciendo esto, ¿ya? Jueves, por favor, continuamos. Doy sus notas que tienen hasta ahí. Y bueno, vamos acabando ya. Esto nada más. Esta parte les dejo ahí para que ustedes, sin embargo, miren que les he hecho un resumen bastante grande. Lo iba a hacer en un video, pero era un poquito, se iba a extender un poco más. Entonces, mejor decidí tomar estas horas para explicarles de forma general. Les voy a subir el video también para que revisen, por favor. Y vayan resolviendo sus ejercicios. Por favor, Inge, gracias. Ya, chicos, un gusto. Que tengan una buena tarde. Nos vemos. Gracias, Inge. A ustedes. Gracias, Inge.